Gracias, amigas y amigos. Vamos a arribar a un tema de fondo, pero antes, y como es mi costumbre, siempre entrego a ustedes y con respeto un antecedente, real, objetivo, porque es histórico. La iglesia cristiana, así nació, más tarde se hizo católica con este adjetivo que significa universal. Tiene un lado mundano, tiene un lado materialista, que no es para nada cristiano. Si Cristo bajara del cielo, resurgiera a la vida material, sacaría a fuetazo y a latigazos limpio a ese lado mundano de la iglesia. Se inició, según la historia, en el siglo II de la era nuestra, de la era cristiana, con el obispo Dámaso, obispo de Roma. Se trataba de elegir al sucesor de San Pedro, uno de los primeros papas. Ya la iglesia tenía mucho dinero y mucha fortuna porque ya el mundo se estaba cristianizando y los hombres de poder, de la política, los ricos, los afortunados, de todo el imperio, empezaban a darle erogaciones económicas a través de diezmos, limosnas y primicias a la naciente iglesia. Y era una iglesia con mucho dinero. En el siglo II de la era cristiana, Cristo se habría azorado, se habría sorprendido, lo habría condenado. La elección del obispo Dámaso como pontífice fue una elección sangrienta. Al final de ese sínodo, de ese colegio, todavía no cardenalicio, pero sí electoral, hubo 17 muertos a puñaladas, de unos clérigos contra otros. No es que estaban luchando a favor de Dámaso y de los contrincantes o los rivales, estaban luchando por hacerse de la fortuna que ya era abundante en aquel tiempo. Ahí, y no precisamente con este evento, es que ese es un proceso, se inició la mundanización de la iglesia, para más tarde convertir al papado, a la entidad pontificia, en muchos trechos de la historia o de su historia, en algo vergonzante, vergonzoso, sangriento, absolutamente pecaminoso. De una de las cúspides fue Julio II, el Papa Borgia, recordemos, y toda su familia, y entre otros, ¿no? Entre otros pontífices. Este antecedente histórico, que concluyo diciéndoles que hay un lado mundano de la iglesia que no va conmigo, y yo sé que no va con muchos de ustedes. Hoy se ha puesto de manifiesto cuando hay una denuncia no disuelta, no negada, de que los grandes capitales, fortunas inconmensurables robadas a los pueblos, a los hijos de Dios, en la Argentina, en el Brasil, en Chile, en el Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua. Fortunas inconmensurables que no se pueden medir en comparación de otras porque son tan grandes que la medida queda corta. Eso significa inconmensurable. Han sido depositadas una parte ínfima de esas fortunas en el Banco Vaticano, que se llamaba Banco Ambrosiano, que quebró por corrupción. Recuerden ustedes al cardenal Marcinkus, Paul Marcinkus, un corrupto cardenal, que fue el que quebró al Banco Ambrosiano, con la vista y paciencia de los pontífices. Resurgió el banco porque dinero nunca le faltó, le sobraba, como Banco IOR, Instituto de Obras Religiosas se llama ahora. Ahí han depositado una punta, un pedazo ínfimo, corruptos como Ortega, como Chávez, como la hija de Chávez, como Maduro, como Correa, como la Bachelet, como la Kirchner, como Lula da Silva, como la Dilma Rousseff. Tienen pedazos de fortuna sumados, tienen en el Banco IOR aproximadamente 4.700 millones de euros. Maduro tiene 850 millones de euros en el Banco Vaticano. La hija de Chávez, 800 millones. Acaba de ser denunciado Correa
con cerca de 300 millones de dólares. Y Bachelet y su hijo, y Dilma Rousseff y Lula da Silva, y la Kirchner, ni digamos. ¿Dónde está el resto? Porque no es todo el grueso de la fortuna. El grueso de la fortuna está en la libre de sospecha banca suiza, así es, en enroque con un banco alemán que se llama Berenberg Bank. Berenberg Bank. Y obviamente Rusia, Bielorrusia, la banca y los sistemas financieros de los Emiratos, de Qatar fundamentalmente, ahí está el grueso. ¿Qué hace la banca vaticana? Claro que no paga intereses, no mecaniza los bonos, no, para parecer con una especie de santidad, de pulcritud, pero compra heredades en el primer mundo. Compra, por ejemplo, acciones con el dinero de los corruptos, compra acciones en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en la propia Italia, en Suiza. Compra acciones de empresas prósperas. Y entonces estos corruptos ya no tienen el contante y sonante en el banco IOR, lo tienen en heredades frente a las cuales el intermediario ha sido el Banco Vaticano. Así es como funciona. Y eso explica en parte los arrumacos, los coqueteos, las visitas, los silencios, las complicidades de su santidad, el Papa Bergoglio, que ha escogido paradójicamente el nombre del cristiano y el católico más pobre de la historia, Francisco de Asís. Se llama Francisco para denotar, ¿no es cierto?, una pobreza que el padre Bergoglio está muy, pero muy lejos de tener como cosa cierta. Jaime Bailey, el ya célebre periodista peruano que trabaja en Miami, le acusa a Bergoglio, al padre Bergoglio, al pontífice, de izquierdista, de comunista. Tal vez lo sea, pero lo fundamental ahí es la defensa mundana de un montón de dinero en el banco de su propiedad, en el Banco Vaticano. Eso es lo que cuenta en el fondo. Jesús, José y María, si vosotros volvieseis, os indignaríais sin ninguna duda. ¿No es verdad? Un gran abrazo para todos.